En este video vamos a tratar sobre lo que es la introducción al concepto de función, la definición de tangente a una curva y desde luego antes de eso hablaremos también de la secante y por último hablaremos sobre el concepto de derivada a partir del límite. Bueno, mi nombre es Ernesto y con todo gusto vamos a tratar lo que es este video. Comenzamos con lo básico que es el concepto de función y decimos función y una función real. No sé si en algún momento han escuchado hablar sobre lo que es el concepto de función, pero vamos a definirlo a partir del concepto básico de conjuntos. Y decimos que si tenemos dos conjuntos, ya sea este nombrado A y este nombrado E, entre esos dos conjuntos van a existir una relación. Y esa relación está mediada ¿por qué? Por medio de una relación como función. Y entonces en el conjunto A, como no va a estar vacío, siempre va a tener unos elementos que ya sea 1, 2, 3, 4. Esto basta nomás recalcar que esos son posibles elementos que tenga este conjunto. No necesariamente tienen que ser esos, sino es como un ejemplo. Y en el conjunto B están los elementos A, B, C y D. Y para que exista una relación entre estos dos conjuntos, entonces decimos que A se relaciona con B como una función f de x. Y ese f de x es cualquier valor de ese o cualquier elemento de ese conjunto. Y entonces decimos que esa relación está dada entre este elemento con este elemento con este elemento con este y este elemento con este. Y podemos identificar que hay una relación biunívoca entre el conjunto A y el conjunto B, entre dos conjuntos dados, ya sea definido dentro de la función real. Entonces, a este conjunto que está acá, que lo denotamos como A, lo vamos a llamar el conjunto o elementos del dominio. Y a este que está acá lo llamaremos como el conjunto de llegada y lo denotaremos como el rango. Como el rango. O codominio. Codominio. Bueno, seguidamente ya habíamos definido lo que es una función a partir de la definición básica de conjunto como relación y hablábamos de que una función tiene una correspondencia y que esa correspondencia está dada entre el dominio y el codominio de una función. Entonces, es necesario entender eso ¿para qué? Porque vamos a hablar ahorita sobre lo que es una tangente a una curva y también lo que es una secante. Ya teniendo eso, pues podemos dar la introducción a lo que es la derivada. Y entonces decimos que el concepto de tangente, pues lo conocemos en la trigonometría básica como, o conocemos lo inicial que sería como el seno del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es lo que conocemos normalmente. Luego decimos que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por último decimos que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y esto va a ser fundamental para poder entender, desde luego, lo que es el concepto de
tangente. Bueno, decimos o conocemos normalmente en la matemática como un plano cartesiano que tiene una coordenada X o un eje X y un eje Y. Y que en esta parte van a haber muchos valores que los denotamos, que fue lo que denotamos en el conjunto o la definición de conjunto, como los valores de X llamado dominio de una función y los valores de Y como el codominio de una función. También es muy importante decir que estos elementos que están acá o el eje X es denominado dentro de las funciones como la variable independiente y esta como la variable dependiente. ¿Por qué? Porque Y o el valor de Y depende directamente del valor que se asigne en el eje X. Entonces, si tenemos una función de esta manera, nos vamos a dar cuenta que si trazamos una línea acá, pues vamos a ver que esta línea corta en dos puntos, acá y acá. Y estos puntos los vamos a denotar como A y los vamos a denotar como B. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver que si tenemos un punto acá, hay una correspondencia entre este punto acá y este acá. Y decimos, pues, de que este valor que está acá, que lo vamos a llamar como X sub 1, y este valor que está acá lo vamos a llamar como Y sub 1. A este valor que está acá le vamos a asignar otro valor en el eje Y como X sub 2, y a este valor que está acá lo vamos a denotar como Y sub 2. ¿Listo? Entonces, ya teniendo eso, esa correspondencia, podemos decir que, o podemos proyectar, decimos, algo así, que vamos a ver. Entonces, si proyectamos esto acá y esto acá, ¿qué podemos evidenciar? Que formamos un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo, ¿por qué? Porque acá tiene un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Y ahí va lo que tenemos aquí. Y decimos que como es un triángulo rectángulo, por lo tanto, aquí tiene que haber un ángulo. ¿Sí? Entonces, como ahí va un ángulo, entonces vamos a definir o vamos a ver qué tanta relación tiene como recta tangente a este punto. Entonces decimos que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el cateto opuesto con respecto a este ángulo θ? Y entonces decimos que en este caso sería este, ¿no? Este lo vamos a denotar como cateto opuesto. Y a este lo vamos a denotar como cateto adyacente al ángulo. Entonces decimos que acá se puede evidenciar eso. Pero ¿quién es el cateto opuesto? Si nos fijamos, tenemos que la distancia que hay entre este punto es Y sub 1 y es Y sub 2. Entonces aquí habría una diferencia. Entonces diríamos que el cateto opuesto sería Y sub 1 menos Y sub 2. O podría ser Y sub 2 menos Y sub 1. Podría verse de esas dos maneras. Ahora, pero ¿quién sería el cateto adyacente? El cateto adyacente en este caso sería X sub 1 menos X sub 2, o sería X sub 2 menos X sub 1. ¿Listo? Entonces, ahí podemos ver que hay una
diferencia. Hay una diferencia aquí, hay una diferencia acá, una diferencia aquí y una diferencia acá. Que es lo mismo, es la misma distancia que hay de aquí a acá y es la misma distancia que hay de aquí a acá. Entonces, si vamos a utilizar esto, nos dice que la tangente del ángulo es igual a el cateto opuesto. ¿Pero quién es el cateto opuesto? Utilizamos esta que está acá y decimos y sub 1 menos y sub 2. Sobre, ¿quién es el cateto adyacente? Utilizamos esta que está acá y decimos x sub 1 menos x sub 2. Y decimos que de cierta manera la tangente del ángulo es igual. Si esto es una variación en matemáticas, la podemos denotar como el delta de y. Sobre x sub 1 menos x sub 2 también es una variación, entonces diremos que esto es delta de x. Y por definición diríamos que la tangente del ángulo es igual a la pendiente y por lo tanto esto sería delta de y delta de x. Bueno, seguidamente, como ya habíamos hablado y habíamos definido que la tangente a un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente y que por lo tanto ya como definición y a partir del análisis que hicimos de la gráfica que habíamos dicho era que la tangente era igual a la pendiente evaluada o igual a delta de y sobre delta de x. Y que SM, que es la pendiente, pues lógicamente se iba a denotar como y sub 1 menos y sub 2 y ese delta de x es x1 menos x sub 2. Esto que está acá, vamos a traerlo aquí, a esta gráfica. En lo que expliqué anteriormente, hablábamos sobre recta tangente y recta secante. Y decimos que una recta secante es aquella que cruza por dos puntos en una curva. Entonces aquí tenemos es una recta secante. ¿Por qué? Porque pasa por el punto A y por el punto B. ¿Y qué sería una recta tangente? Una recta tangente sería aquella que pasa por solamente un punto. Entonces ya sea que llevemos este punto hacia acá o este punto hacia acá. Y si tenemos esa aproximación, entonces entraría un concepto que ya hemos tratado a priori el concepto que vamos a crear que es la derivada y es el límite. Y entonces decimos que si existe una aproximación, entonces si tenemos x acá y este punto se aproxima acá, entonces acá va a haber un incremento. Entonces x y el incremento de este sería delta de x. Lo que sería, en esencia, que x más delta de x sería este punto que está acá, que tenemos acá. X más delta de x sería este punto que tenemos acá, que es el b. Y como estamos hablando de y, pues entonces este f de x, pues como esta es la variable independiente, se evalúa la función y quedaría normal. Si le damos el valor de x a la función, quedaría como f de x. Pero si le damos el valor a la función de x más delta de x, pues quedaría la función evaluada en f de x más delta de x, normalmente. Caso particular, para que miremos cómo puede ser. Si aquí hubiera un 2, entonces aquí quedaría f de 2. Y si aquí hubiera, lógicamente, un 3,
Entonces sería 3 más delta de x. Entonces quedaría f de 3 más delta de x, que es el incremento. Y entonces decimos, el límite de delta de x cuando tiende a 0. Y diremos, bueno, ¿y eso qué? Pues resulta que si estamos aquí y este punto tiene que llegar a este que está acá, pues vamos a llamar como este un 0. ¿Por qué? Porque es el punto a donde queremos llegar. Si esto llega de aquí a acá, el incremento que hay de aquí a acá, si este reduce acá, quedaría 0. Por eso decimos que es el límite, que es la aproximación de delta x cuando tiende a 0. Entonces, decimos que si el límite de eso, lo que tenemos acá es la pendiente. Entonces vamos a ver el límite de la pendiente, ¿cómo sería? Entonces decimos, ¿quién es el valor y sub 1 o y sub 2? Entonces decimos, y sub 2 es este. Y entonces decimos acá que ese es f de x más delta de x. Menos, ¿quién es y sub 1? Pues sería f de x sobre ¿quién es x sub 2? Entonces decimos x más delta de x. ¿Y quién es x sub 1? Pues sería x. Y definimos el límite de delta de x cuando tiende a 0 de la pendiente. Entonces decimos que el límite de delta de x cuando tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre... Mire lo que pasa acá y es muy importante. Si tenemos x más delta de x menos x, eso que está acá, que es positivo, y esto que está acá, que es negativo, se elimina. Entonces decimos el límite de delta de x cuando tiende a 0 es la pendiente f de x más delta de x menos f de x sobre el incremento. Y por definición diremos que el límite de delta de x cuando tiende a 0 de la función evaluada en x más delta de x menos f de x sobre delta de x es la derivada. Y entonces decimos como definición que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto. Entonces decimos que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto. ¿Por qué? Porque mire que si esto se aproxima acá, eso nos va a quedar de esta manera. Y entonces eso lo conoceremos como una tangente. Eso lo conocemos como una tangente. ¿Y qué es la tangente? Pues la derivada de la recta o la pendiente. La derivada es la pendiente de esta recta que es tangente a este punto que está acá. Y eso sería todo. Bueno, en esta ocasión, como les venía comentando, inicialmente decíamos que, pues, cuando hacemos la aproximación, en este caso tenemos una recta, esa recta, y esta recta va desde el punto A
hasta el punto B y se denota con la letra H. ¿Sí? Esta recta se llama H y como podemos ver en esta parte acá, tenemos la ecuación general, que es menos 14.91x más 1.5y igual a menos 0.56. Esa es la ecuación general de esta recta, es una recta lineal. Y tenemos una función que está parametrizada desde 0 menor o igual que x y menor o igual que 3. Esa función, desde luego que es una función cúbica, que está en f de x, que si le damos aquí, nos vamos a dar cuenta que ella va a estar denotada con todos los dominios, o sea, el dominio en este caso va a ser todos los números reales, ¿sí? Desde menos infinito hasta infinito. Pero para esta explicación solamente la parametrizamos, digamos, en este punto, ¿sí? Es decir, acá, como podemos ver, digamos que vamos a ponerla un poquito más, vamos a ponerla un poquito más gruesa para que se pueda ver, ¿sí? Y entonces con eso podemos observarla un poquito más. ¿Listo? Ya, entonces, no sé si ponerle otro color rojo, un color rojito más oscuro, bueno, eso es, ponle amarillo, si no, amarillo no, ponle verde. Entonces, ya mirando esto, lo que yo quiero con esto es que observemos cómo el concepto de recta secante, que es cuando cortan dos puntos, se convierte en una tangente cuando se hace la aproximación desde el punto A al punto B. Y entonces ahí llegamos a lo que en definitiva sería como el concepto de derivada, que es el límite de el delta de x, que son todos, que es el incremento entre, digamos, entre ese intervalo, entre A y C, ¿sí? Entre ese intervalo, y el incremento vendría siendo este espaciecito que hay de aquí a acá. Y entonces, cuando este espacio se comienza a aproximar o sea, cuando de este punto a este punto se aproxima, entonces es que este punto que está acá, pues tiende a, a, y entonces en este caso se crea el concepto de que la derivada es la pendiente, que es, pues sabe que es el incremento, la pendiente de la recta tangente. ¿Por qué tangente? Porque pues solamente está cortando en un punto, la pendiente de la recta tangente en un punto de la curva, en este caso sería la función parametrizada entre 0 menor o igual que x menor o igual que 3. Entonces esa era la explicación básica, que es lo que realmente queremos que comprendan, que cuando un punto, o este punto que en este caso que es una recta secante, se aproxima al punto A, se convierte en una recta secante y desde luego nace el concepto de derivada.